Buenos días. Quiero darles la bienvenida a nuestro segundo día de la Semana Iberoamericana de los Horarios y el Tiempo. Hoy nos enfocaremos en los tiempos y los cuidados en los territorios con experiencias desde América Latina. Este evento se hace en conjunto con el equipo de género para América Latina y el Caribe del PNUD. Quiero recordarles el hashtag para las redes. Numeral semana horarios. Numeral semana horarios. Vamos a empezar esta jornada con unas palabras de apertura por parte de Linda Maguire, directora regional adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Después nos dará unas palabras de bienvenida Marta Junque, la coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative. Paso seguido tendremos un primer panel sobre la pobreza de tiempo y su impacto en el desarrollo sostenible. Yo, Ana María Trivín, especialista en política pública del PNUD, seré la moderadora. El segundo panel vamos a hablar sobre la articulación de políticas de tiempo y de cuidados en los territorios rurales y periurbanos, moderado por Guillermina Martín, líder del equipo de género para América Latina y el Caribe del PNUD. Finalizaremos con las palabras de Guillermina Martín. Empecemos con nuestro conversatorio. Vamos a empezar con unas palabras de apertura y lo primero que tenemos es el video de Linda Maguire, directora regional adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Linda Maguire, directora regional adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. En nombre del PNUD, me gustaría compartirles que nos complace mucho participar en calidad de coorganizador del evento virtual El tiempo y los cuidados en los territorios, experiencias desde América Latina, en el marco de la Semana Iberoamericana de los Horarios y el Tiempo. En los últimos años, parte de la discusión sobre pobreza de tiempo y sistemas de cuidado se ha ido posicionando en la agenda de varios países iberoamericanos. Las mujeres en todas partes del mundo asumen las tareas domésticas y de cuidado de manera desproporcionada, incluso si son las principales proveedoras de ingresos dentro del hogar. Además, como indica nuestro Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, las mujeres más pobres son las que enfrentan mayores desigualdades. Ellas participan menos en el mercado laboral y experimentan una mayor pobreza de tiempo producida por el exceso de trabajo no remunerado. En América Latina, antes de la pandemia, las mujeres dedicaban en promedio 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Las desigualdades en el uso del tiempo se hicieron aún más explícitas con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, este agravamiento del problema también contribuyó a posicionarlo como un tema fundamental en la agenda de política pública. Ante la escasez de información, el PNUD y el Banco Mundial impulsaron el desarrollo de encuestas telefónicas que permiten obtener datos para dimensionar la evolución de esta problemática. Estos datos muestran que durante 2021 la participación de mujeres y hombres en tareas de cuidado y trabajo doméstico seguía siendo más elevada que antes de la pandemia, debido al cierre de escuelas y las restricciones de movilidad que tuvieron lugar durante las cuarentenas. Aunque es significativa la proporción de hombres que indica que las labores no remuneradas aumentaron, las mujeres reportaron en una mayor proporción un incremento en el tiempo dedicado al cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, trabajo doméstico y acompañamiento educativo y escolar. Desde PNUD apoyamos con asistencia técnica los esfuerzos de los diferentes países de la región para revertir la injusta organización social del cuidado
mediante el diseño e implementación de sistemas de cuidado a nivel nacional y local. Estos sistemas promueven la articulación interinstitucional para la aplicación de políticas y normas en materia de cuidados con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de cuidados y garantizar el derecho a dar y recibir cuidados durante todo el ciclo de vida, con independencia de la situación laboral de las personas. Este tipo de política es fundamental para liberar tiempo, especialmente para las mujeres, e impulsar un verdadero desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Invertir en la economía del cuidado tiene grandes beneficios para toda la sociedad. Permite liberar tiempo a las mujeres, permitiendo el desarrollo de todo su potencial, y puede promover la generación de empleo decente para mujeres y hombres, garantizando que la recuperación socioeconómica post-COVID es sostenible e inclusiva. Por estos motivos, desde el PNUD hemos desarrollado herramientas para apoyar a los países en el desarrollo de análisis sensibles al territorio relativos a corresponsabilidad, cuidado, movilidad y acceso a servicios. Específicamente, una de nuestras herramientas emblemáticas es la georreferenciación de servicios de cuidado, que permite localizar la oferta de cuidados y compararla con la distribución en el territorio de las personas que necesitan cuidados, con el fin de encontrar la manera de conectarlas de manera eficiente y diseñar sistemas de cuidados sostenibles. En colaboración con la OIT, también hemos desarrollado una herramienta de costeo de servicios y programas de cuidado que permite a los y las tomadores de decisión construir y explorar diferentes escenarios de expansión de los servicios y programas de cuidado, así como programas de transferencias y de licencias. El evento que nos ocupa el día de hoy propone poner en discusión la pobreza de tiempo y su impacto en el desarrollo sostenible, a la vez que promover el diálogo en el ámbito iberoamericano en torno a experiencias concretas donde se articulen las políticas de tiempo y de cuidados en distintos tipos de territorios. Desde PNUD les agradecemos su participación e interés en este espacio que resulta de mucha relevancia para abordar nudos estructurales clave para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Invitamos a todas las instituciones y personas participantes a seguir uniendo esfuerzos en el marco de esta valiosa iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda. Ahora seguimos con las palabras de apertura de Marta Junque, la coordinadora de Barcelona Time Use Initiative. Marta. Muchas gracias Linda por esta magnífica intervención inaugural, y en especial quería empezar dando las gracias a Guillermina, a Ana Marín y a todo su equipo para trabajar codo a codo en los últimos meses para hacer realidad este evento, donde vamos a hablar de políticas de cuidado, pero también mucho de políticas del tiempo, que como veremos son dos caras de la misma moneda. Hoy realizo esta intervención, como presentaban, como coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, que es una asociación que nació en Barcelona, como indica su nombre, pero que desde los últimos años estamos trabajando a nivel global, primero europeo y ahora a escala global, para poner en la agenda política el derecho al tiempo como derecho de toda la ciudadanía. Además, desde el año pasado hemos sido nombrados la Secretaría de la Red Mundial de Ciudades de Políticas del Tiempo, ciudades y regiones y territorios, ¿no? Cosas de las que vamos a hablar
hoy. Así que desde esta parte nos orgullece mucho y es un honor poder hoy trabajar con todos ustedes y con el equipo del PNUD. Me gustaría explicarles en esta breve bienvenida 5 ideas. La primera es el objetivo de esta semana, de los horarios y el tiempo iberoamericana que estamos organizando. La segunda cosa que me gustaría explicar es la relación entre políticas del tiempo y cuidados y qué otros beneficios generan. Y después pasaremos a hablar el papel de las instituciones, ¿no?, que creemos que pueden jugar y cómo, decía Linda, cómo podemos colaborar más juntos. Intentaré hacer todo esto en los 4 minutos que me quedan, a ver si lo conseguimos. El primer punto, la semana de los horarios y el tiempo iberoamericana, para nosotros no es solo las conferencias que están habiendo y los 50 ponentes que están participando en estas conferencias durante esta semana, sino que es más, es intentar tejer una red que pueda contribuir a que en América se reconozca, en Latinoamérica, se reconozca el derecho al tiempo como derecho de todas las personas y especialmente de las personas que cuidan. ¿Y por qué de las personas que cuidan? Las personas que cuidan normalmente son esas personas que su tiempo históricamente se ha invisibilizado más. Y aunque en los últimos años se ha avanzado mucho, gracias al trabajo que hacéis todas vuestras instituciones, pero también gracias al movimiento feminista y la fuerza que ha cogido, es cierto que aún queda mucho por recorrer. ¿Qué vemos aquí? Vemos que a día de hoy todos tenemos 24 horas. No obstante, donde dediques 1 hora no le puedes dedicar, porque todos tenemos 24 horas, ¿no? No se alargan, ¿no? Todos en este sentido somos iguales. No obstante, ¿qué vemos? Que las mujeres, y especialmente las personas cuidadoras, dedican 2-3 horas de media más que los hombres en las tareas de cuidados. Por lo tanto, quiero decir que son 2-3 horas que no pueden dedicar a otros elementos fundamentales del tiempo, como puede ser el descanso. Los datos nos indican que las mujeres cuidadoras descansan menos. Tampoco lo pueden dedicar al tiempo libre. Si miramos los datos de deporte, las mujeres en general hacen menos deporte que los hombres y tampoco les dificulta su entrada en el mercado laboral. Por todo esto, decimos que la pobreza de tiempo tiene un rostro feminizado, ¿no?, de mujer. Dicho esto, esto es una de las cuestiones por qué desde las políticas del tiempo se puede mejorar en igualdad. Pero la segunda generación de políticas del tiempo nos demuestra que también tienen otros beneficios. Y básicamente son 4, aparte de igualdad. Una, las políticas del tiempo ayudan a tener una mejor salud física y mental. El segundo beneficio es que ayudan a que seamos más eficientes en la forma que organizamos nuestro trabajo y cómo las organizaciones se organizan. Más eficiente, más satisfacción, menos accidentes laborales y al final también más capacidad de innovar, de crear cosas que se necesitan a día de hoy en el mercado laboral. Y por último, en este sentido de beneficios, me gustaría también citar un elemento muy importante. Las políticas del tiempo contribuyen directamente a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente impactan a 7 de ellos, de los cuales me gustaría mencionar 3. La reducción del fracaso escolar o de la mejora del rendimiento escolar. En segundo tiempo, la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza de tiempo, y también el tener un trabajo decente. Estos son algunos de los beneficios de las políticas del tiempo, conjuntamente, como decía Lina, en dar también más tiempo libre para que la gente tenga tiempo de participar y vivir en comunidad, importantísimo para aumentar la calidad democrática de nuestros sistemas. Y para ir terminando, ahora sí, les decía que me gustaría, ¿no?, pedirles desde la Barcelona Time Use Initiative a estas instituciones que estáis trabajando. 3 cosas muy concretas. La primera, que sigan trabajando en implementar políticas de cuidados y políticas del tiempo y con liderazgo político. Debemos dar ejemplo a las organizaciones porque solo así conseguiremos demostrar que es una cosa importante. También
les animamos a continuar recopilando datos para ayudar a sacar esta invisibilidad, ¿no?, que hay sobre cómo se organiza el tiempo, cómo se organizan los cuidados. Y el tercer elemento, trabajemos en red. Solos no vamos a conseguirlo y con la inteligencia colectiva sí. Por eso les invito a aquellos que les interese a formar parte de la Red Mundial de Ciudades y Regiones para las Políticas del Tiempo y a firmar la Declaración de Barcelona, que se firmó el año pasado y que puso en el centro el derecho al tiempo. Sin nada más, agradecerles de nuevo a esta colaboración conjunta y espero que sea la primera de muchas que podamos trabajar juntos para el derecho al tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a las dos por estas palabras de bienvenida que nos muestran la importancia de las actividades del cuidado del trabajo doméstico dentro del uso del tiempo de las personas, en especial en el tiempo de las mujeres. Estas dos intervenciones hacen un énfasis de lo clave que son los datos para reconocer este tiempo que se destina a todas las actividades no remuneradas. Vamos a empezar con nuestro primer panel. En este panel vamos a hablar de la pobreza del tiempo y su impacto en el desarrollo sostenible. Tenemos un panel de lujo. La primera persona que va a hablar es Renata Pardo, especialista en pobreza multidimensional del equipo de crecimiento inclusivo y reducción de la pobreza del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Ella nos va a hablar del uso del tiempo, una dimensión perdida en los índices de pobreza multidimensional. La segunda intervención va a ser la de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia. Nos va a hablar de la pobreza del tiempo, cuidados e implicancias para la política pública. Finalmente, vamos a tener a Diego Hernández, profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Uruguay, que nos va a hablar de ciudad, tiempo y políticas públicas, la necesidad de una mirada espacio-temporal. Empecemos con Renata, del PNUD. Renata, por favor. Gracias, Ana María y Marta, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si la pueden ver. Sí, la podemos ver. Vale, perfecto. Bueno, entonces, como mencionó Ana María, me voy a concentrar en esta presentación en hablar un poquito de qué entendemos por pobreza del tiempo, aunque ya lo han mencionado antes, y cómo la pobreza de tiempo y el uso del tiempo es todavía una dimensión perdida en la medición de pobreza general, en particular en los índices de pobreza multidimensional que nos permiten abordar esas multidimensiones de la pobreza. Entonces, la pobreza de tiempo puede ser entendida como la insuficiencia de tiempo libre que queda disponible para dedicarse al ocio, tras las horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado. Usualmente este trabajo no remunerado, y como ya lo han mencionado antes Linda y Marta, es el trabajo doméstico y el cuidado de menores o de otras personas dependientes en el hogar. Y al ocio podemos referirnos a aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado personal, con hacer hobbies, socializar, participar en actividades externas. Y entonces nos referimos a esta insuficiencia de ese tiempo personal como la pobreza de tiempo. Y en estas figuritas que pongo acá sobre aquellas actividades de trabajo no remunerado, pues desafortunadamente, y como veremos más adelante, y ya venimos mencionando, este trabajo no remunerado y las actividades domésticas y de cuidado están usualmente en manos de las mujeres. Entonces, ¿por qué la importancia del uso del tiempo? Esto se deriva del hecho de que el bienestar de un individuo no es solo función de su ingreso o su consumo, como tradicionalmente se pensaba o se medía exclusivamente así. Esto, por supuesto, viene desde hace ya casi 10 años o un poco más cambiando con fuerza, sino también de su libertad sustantiva para usar el tiempo. Me hago esta breve referencia a Vickery,
que en el 77, en 1977, introduce un método para medir la pobreza de tiempo, argumentando que el mínimo nivel de consumo para no caer bajo la línea de pobreza tradicional monetaria requiere tanto de ingreso como de producción doméstica. Es decir, que un hogar requiere una mínima cantidad de tiempo y de ingreso para no ser pobre. No es suficiente con poder dedicar todas nuestras horas al trabajo para conseguir este ingreso con el que podemos suplir esta canasta básica, si no tenemos además la forma de dedicarnos a esas otras funciones de trabajo doméstico, a cocinar, a comprar cosas para el hogar, a cuidar de los niños, a cuidar de nuestro propio bienestar. Entonces suma estas dos funciones en una misma ecuación. Ahora, como mencionado también, y aquí para hacer énfasis en esto, la pobreza de tiempo afecta principalmente a las mujeres. Aunque tanto hombres como mujeres enfrentan privaciones de tiempo, este fenómeno que afecta principalmente a las mujeres se debe a la desigualdad distribución del tiempo dedicado a actividades domésticas y de cuidado no remuneradas. Es por esto que usualmente oímos o leemos cómo las mujeres están sujetas a una doble carga de trabajo, no solo al trabajo remunerado, sino también al no remunerado. En América Latina y el Caribe, aspectos culturales, estructuras sociales rígidas, un tradicional sistema patriarcal, normas de género prevalecientes, suponen ciertos roles para las mujeres que limitan sus posibilidades de elección del uso del tiempo y constituye así una de las principales razones de su desempoderamiento económico y social. Las mujeres, al tener estos roles asignados de alguna forma ya predeterminados, no tienen tanta libertad para elegir cómo pueden participar en el mercado laboral, cómo pueden usar su tiempo libre para el ocio, y esto hace que tengan una fuerte privación de tiempo. No me detengo acá, pero como ya se ha mencionado, con la pandemia se han hecho mucho más evidentes las desigualdades en el uso del tiempo y las desigualdades de género. Ahora quiero presentar algunos datos que nos indican para la región estas desigualdades que podemos ver utilizando datos del Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, del tiempo promedio dedicado a actividades no remuneradas, que son las que tenemos en la parte de abajo, y las no remuneradas que tenemos en un color más fuerte arriba entre hombres y mujeres. Vemos para el caso de las mujeres, y señalo en particular el caso de Argentina, Chile, México y Perú, cómo el tiempo dedicado a actividades no remuneradas es mucho más alto que el de los hombres. En estos 4 países, las mujeres dedican a la semana más de 40 horas al trabajo no remunerado, adicional al que dedican al trabajo remunerado, lo que es inverso al de los hombres, y el tiempo total entre estas dos actividades es superior al de los hombres. Así que no, con este simple indicador podríamos ver cómo los hombres disponen de este otro tiempo para hacer otras actividades, mientras que las mujeres no. Y aquí utilizo estimaciones del Levy Institute Measure of Time and Income Poverty, en donde se hacen estimaciones monetarias de la pobreza, y en estas primeras 3 gráficas vemos cómo en todos los casos para Argentina, Chile y México, que son los datos disponibles en América Latina y el Caribe, la pobreza de tiempo es mayor entre mujeres que entre hombres, considerando cualquier nivel o cualquier tiempo que dediquen a las horas de empleo remunerada. O sea, incluso en Argentina, por ejemplo, entre hombres y mujeres que dediquen muchas horas, 61 más, horas semanales a empleo remunerado, incluso las mujeres tienen allí mayores tasas de pobreza de tiempo. Y aquí, en esta gráfica a la derecha, al incluir el valor monetizado del déficit de tiempo, vemos que la incidencia de pobreza se incrementa considerablemente en todos los países, pero señalo estos 2 en América Latina, Argentina y Chile, y Corea, en donde casi se duplica la incidencia de pobreza monetaria. Esto podríamos llamarlo la pobreza escondida, ¿no? de uso del tiempo. Me termino, ya se acabó mi tiempo, por mostrar algunas dimensiones de los índices de pobreza multidimensional.
educación, salud, trabajo, condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos. En trabajo no vemos temas de desigualdad en el uso del tiempo o de pobreza de tiempo. Y una de las formas para evidenciarlo y para abordar la pobreza de tiempo es medirlo y mostrarlo con los datos. Solo México tiene una medición particular en donde se tiene una dimensión de trabajo doméstico, que por lo menos allí se puede ver el tiempo promedio que tanto hombres como mujeres destinan a quehaceres domésticos o a cuidado de otros. Solo para reiterar, considerar el vínculo directo entre el uso del tiempo y el bienestar de las personas representa un desafío importante en el análisis de pobreza de las mujeres. Es importante recolectar información acerca del uso del tiempo en las encuestas de hogares, integrar el uso del tiempo como dimensión en los análisis de pobreza multidimensional, lo que permitirá esclarecer cómo el cuidado y en general el trabajo doméstico no remunerado contribuyen a la pobreza de tiempo, de ingresos y en general la pobreza multidimensional de las mujeres. Este es un punto de partida importante para encontrar soluciones a la pobreza femenina. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata, por esta propuesta de mejoría del índice de pobreza multidimensional, donde deben estar esas variables que muestran esta pobreza de tiempo de las mujeres y todas las vulnerabilidades a las que se enfrentan. Ahora seguimos con Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, por favor. Bueno, un saludo muy especial para ti, Ana María, y para Renata, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes espacios, a Guillermina y a todo el equipo de colegas que nos acompañan. Pues agradecerles de forma muy especial la invitación en mi condición ya de exdirector de la Oficina Estadística, en donde, como lo mencionaba Ana María, vamos a tener la posibilidad de conversar en estos 7 minutos sobre cómo la visibilización estadística de la pobreza de tiempo es una herramienta clave para que nosotros podamos orientar políticas públicas que reconozcan que, además de promover el ODS 5 de equidad de la mujer, también necesitamos mejorar las condiciones de productividad, de trabajo decente, de disminución de la deserción escolar, como lo mencionábamos al inicio de esta presentación. Por eso, rápidamente, aprovechando la experiencia que tenemos desde Colombia, queríamos compartirles a ustedes algunas reflexiones importantes alrededor de lo que nosotros denominamos, pues, por qué una política de cuidado se vuelve supremamente importante a la hora de garantizar no solo un avance en la equidad de las mujeres, sino también en un mejoramiento de la productividad y de la dinámica del funcionamiento de los mercados laborales en nuestros países. Un repaso similar al que hace Renata a partir del concepto que se ha afianzado en América Latina y el Caribe, en donde las oficinas estadísticas hemos adquirido una responsabilidad muy importante de visibilizar económicamente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ven ustedes cómo cuando se tratan de valorar el enfoque especialista, las horas dedicadas por hombres y mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en ese tipo de ejercicios estaríamos observando cómo el tiempo que destinaron las mujeres en América Latina y el Caribe al trabajo doméstico y cuidado no remunerado varía entre el 12 y el 20% del Producto Interno Bruto de diferentes economías a partir de las publicaciones más recientes de las encuestas de uso del tiempo. Eso significa que la política pública, como lo mencionábamos inicialmente, requiere de información que se obtiene a través de encuestas de uso del tiempo, en donde rápidamente no solo visibilizamos el aporte, entre comillas, sobre el Producto Interno Bruto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, sino que quitamos esas comillas y buscamos cómo efectivamente ese exceso de tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado medido en términos de su participación del PIB no solo se reconoce, sino que también se redistribuye entre hombres y mujeres. Miren la columna de los hombres, solo estamos viendo entre el 2.5 y el 8% del Producto Interno Bruto, y adicionalmente
también se reduce en la medida en que las políticas de cuidado generan unos efectos importantes alrededor de este tema. En el caso específico de Colombia, tuvimos la oportunidad de desarrollar una encuesta de uso del tiempo en tiempos de pandemia, muestra cómo la diferencia del tiempo de trabajo, tanto remunerado como no remunerado entre hombres y mujeres, se incrementó en más de 1 hora entre la medición que teníamos en la encuesta de uso del tiempo 2016-2017 y la que teníamos en 2020 y 2021. Miren cómo en Colombia las mujeres están trabajando de más de 10 años en promedio, 15 horas al día aproximadamente, que se reparten equitativamente entre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres solo trabajan 12 horas, pero destinan solo 3 horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Eso en el caso de hombres y mujeres que realizan tanto trabajo doméstico de cuidado no remunerado como trabajo remunerado, es decir, que se encuentran ocupados, también incrementó la carga global de trabajo en aproximadamente 51 minutos en la brecha, es decir, que las mujeres en últimas y sobre todo las mujeres ocupadas en el mercado laboral terminaron trabajando aproximadamente 51 minutos, es decir, casi 1 hora de más, y sobre todo en la ejecución de labores domésticas y de cuidado no remunerado. Esto se acentúa gracias al valor y a la desagregación que permiten las encuestas de uso del tiempo en las mujeres que se encuentran ocupadas, que como ustedes pueden ver, llegan a trabajar aproximadamente 15 horas, 24 minutos, cuando sumamos el trabajo, el tiempo destinado a las actividades remuneradas con el tiempo destinado a las actividades no remuneradas. Y aún se vuelve en el concepto de mujeres y hombres que son cuidadores, en este caso particular, de infantes y de personas mayores, en donde una mujer que trabaja en un hogar con infantes y personas mayores, en su totalidad termina trabajando aproximadamente 16 horas, 15 minutos al día. Eso significa que la hipótesis de que las mujeres que trabajan son las que pueden estar más expuestas a pobreza de tiempo, como lo mencionaba Renata, pues en efecto se puede confirmar. Y se confirma en una economía en la que tenemos que reconocer que el choque de la pandemia de la enfermedad COVID-19 redujo significativamente las posibilidades de tercerizar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Aquí ven ustedes cómo en el caso de Colombia la prevalencia de hogares con empleado o empleada doméstica cae entre 2016 y 2017 de ser cerca del 6% al 4,5%, y esa caída se da fundamentalmente en los hogares urbanos, aunque también se visibiliza en los hogares rurales, en donde poco a poco la disponibilidad de los equipamientos de apoyo para el trabajo doméstico y de cuidado se vuelve fundamental, y sobre todo la visibilización estadística de la disponibilidad de este tipo de instrumentos como una nevera, un refrigerador, una lavadora, una plancha, en donde miren nomás que la prevalencia de hogares con presencia de lavadora eléctrica o mecánica para facilitar las labores de limpieza de la ropa del hogar, pues solo prevalece para el 63,7% de los hogares, en donde las políticas de cuidado podrían ayudar a reducir los tiempos gracias a la provisión de esos electrodomésticos. Ya para ir cerrando, es importante recordar que la pobreza de tiempo también tiene una dimensión muy importante desde la perspectiva transaccional, no solo de los tiempos de desplazamiento para desarrollar las labores de cuidado, sino también los tiempos de desplazamiento para las actividades laborales. Miren, en este caso, en Colombia, como aproximadamente 1 de cada 5 habitantes que trabajan en el territorio nacional, que es este 20,4%, dedican entre 31 y 60 minutos para hacer un desplazamiento de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo, es decir, casi 1 de cada 5 personas destina 2 horas al día para ir y volver de su trabajo, algo que en Bogotá se asemeja a 1 de cada 5 personas demorándose entre 1 y 2 horas para el desplazamiento de trabajo. Esto significa que la percepción de pobreza de tiempo, ya para ir cerrando, como lo medimos en la encuesta de uso del tiempo 2020-2021,
tiene una brecha entre hombres y mujeres. Esta es una percepción o es una información autorreportada. El 10.9% de mujeres de 10 años o más reportó que no le alcanzó el tiempo para realizar todas sus actividades, algo que se afectó o disminuyó de forma significativa entre 2016 y el año 2020, pero sobre todo se hizo mucho más marcado entre hombres y mujeres rurales, en donde miren cómo en 2021 la brecha entre hombres y mujeres en percepción de pobreza de tiempo se incrementó a 4 puntos porcentuales. Algo que dentro de la naturaleza del choque de la pandemia lleva a ver cómo en Bogotá, y con eso cierro, el 14% de las mujeres de 10 años o más estuvieron expuestas a una percepción de pobreza de tiempo, en donde no tienen el tiempo suficiente para desarrollar todas esas actividades. Y en este caso, pues es natural ver cómo Bogotá en Colombia ha sido líder en la implementación de políticas de cuidado, que gracias a esta evidencia que se ha puesto a disposición de las autoridades de política pública, viene desarrollando estrategias específicas de provisión de bienes públicos locales y de servicios de atención para madres cuidadoras que seguramente van a contribuir de forma significativa no solo a reconocer la pobreza de tiempo como un factor prevalente en la pobreza de ingresos y multidimensional, como lo señalaba Renata, sino a orientar políticas públicas que no solo promuevan la equidad o la redistribución, sino la reducción de esos tiempos para que tengamos mujeres más partícipes del mercado laboral y economías mucho más dinámicas en la región. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Acá vimos este extraordinario ejemplo, este trabajo que lideraste en Colombia de recolectar datos de uso del tiempo durante la pandemia, haciendo visible toda esta carga adicional que tuvieron las mujeres sobre sus hombros. Ahora vamos a seguir con Diego Hernández. Te recuerdo que tenemos 7 minutos. Muchas gracias, Ana María, gracias a PNUD y a la Barcelona Time Youth Initiative por la invitación. Mi idea era, cuando recibí esta invitación, pensar en términos más globales sobre el tiempo, su impacto sobre el bienestar, y que invitar a reflexionarlos a partir de una discusión algo más general que hace esta noción de la ciudad y su interacción con los hogares, con los servicios públicos y demás, partiendo básicamente de una discusión sobre accesibilidad. Voy a compartir mi pantalla. ¿Allí se ve bien la presentación? Sí. Bueno, la discusión que les quería plantear hoy, para colaborar con el debate que están proponiendo esta semana, es el de la accesibilidad territorial. Esta idea de cómo las personas logran superar distancias geográficas para lograr satisfacer algún tipo de necesidad. Esa noción que hace al bienestar y que está intrínsecamente conectada con la noción de tiempo tiene que ver con una serie de factores muy relevantes. 3 de ellos han sido los tradicionales: la forma urbana, dónde están localizadas las oportunidades, el sistema de transporte, cómo me muevo, con qué velocidad, etc., y las características de las personas. Y hay una cuarta dimensión, que podríamos decir que en realidad es una dimensión que opera sobre cada uno de las otras 3 factores, que es la temporal. No es lo mismo una ciudad a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde, no es lo mismo un local donde se provee algún servicio en la mañana o en la tarde, no es lo mismo un hogar en la mañana o en la tarde, porque tiene que llevar su agenda, hay distintos actores cuidando, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, la discusión sobre accesibilidad es un interesante ejemplo para pensar en el tiempo, y más que en pobreza específicamente, pensar en posibles fuentes de pobreza del tiempo o consecuencias. Y uno de los desafíos grandes es abordar empíricamente el fenómeno. Entonces, mi idea es compartir con ustedes este caso, que es un estudio que hicimos con la colega Cecilia Rosell de aquí de la universidad, que es el cuidado del niño sano en la ciudad de Montevideo. Allí nos planteamos el objetivo de abordar empíricamente la accesibilidad de una perspectiva espacio-temporal, empezando con esta pregunta, ¿verdad? En cómo afecta la dimensión espacio-temporal y los rasgos de los servicios el efectivo acceso a los ciudadanos
al cuidado del niño sano. El cuidado del niño sano es los controles pediátricos que las familias están obligadas a realizar. Esta es una pregunta sobre accesibilidad, pero que generalmente desde los indicadores básicos desde lo que se contestan, distancias a las clínicas, cuántas clínicas tengo a 500 metros de la redonda, cuántas clínicas tengo viajando media hora en determinado medio de transporte, cuáles son los tiempos de viaje y demás, dejan de lado muchísimas dimensiones que son muy relevantes. Las agendas de los hogares, no solamente las actividades o incluso las actividades que hago, sino además también la secuencia de esas actividades, que no siempre es armónica y puede llegar a ser conflictivo. Si tengo actividades fijas o no, aquella que tengo que realizar todos los días en el mismo lugar, en el mismo horario, trabajo y estudio las más tradicionales. La variación temporal. Se necesitan medidas que sean sensibles al tiempo. Una, por ejemplo, son los horarios de atención. Eso es muy difícil de incorporar y no siempre se incorporan en las medidas básicas, que no todo el sistema está disponible para todos. Estos son aspectos institucionales. Son lo que la geografía del tiempo llama restricciones de autoridad. Yo no puedo ir a una clínica donde no ofrece servicios el seguro al que yo estoy afiliado, y que no todas las personas viajan de la misma forma. Hay gente que viaja en modo de transporte más rápidos, menos rápidos, etcétera, etcétera, con distintos tiempos. Y miren acá el desafío que nos implicó esto. Esta es simplemente una tabla donde lo usamos para evaluar para cada hogar, cada local, en un día y hora, si accedía o no accedía, para ver la complejidad de esto. Ustedes ven que aquí en realidad hay varios hogares, en realidad para cada cosa de estas evaluamos 6,5 millones de registros de este tipo, pero vemos que son similares, pero unos llegan y otros no. ¿Por qué? Porque el llegar no es simplemente decir viajo menos de X minutos. Por ejemplo, 30 minutos, que fue el umbral que usamos. Alguien puede no llegar porque trabaja a esa hora. Alguien puede no llegar porque viaja más del umbral que nosotros pensamos para viajes con un dependiente. Alguien puede no llegar porque en realidad lo que puede suceder es que sí, llego en tiempo, llego en forma. Estos son nombres de aseguradoras. Mi asegurador es el mismo que el del local, pero no tiene ningún pediatra a esa hora. Entonces no llego en el fondo. ¿Tá? Puede pasar que llego, atiendo un pediatra, no estoy trabajando ni estudiando, o el niño está en la escuela, pero mi aseguradora, en este caso el nombre es Casmu, no es la misma que la del local, por lo tanto en realidad no llego. O puede haber una conjunción de factores por lo que yo no llego. Como ven, algunos son temporales y algunos son institucionales, pero cuando empezamos a pensar desde el prisma espacio-temporal, necesariamente empezamos a incorporar una mirada más compleja que nos permite apreciar otras cuestiones y nos permite pensar en otras dimensiones, en otras formas de medir. Nosotros usamos esta medida de slots horarios, no pensamos en pediatras, hospitales, locales, clínicas, lo que sea. Nosotros dijimos, en realidad tenemos que saber en cada combinación de día y hora si al menos puedo acceder a alguna clínica. En la visión está de acceso complejo, es decir, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, donde se brinda el servicio. Entonces, no pensamos, llego a 10 clínicas, sino que en 96 combinaciones de día y hora posibles en la semana, hay 10, 15 donde puedo llegar a alguna, donde logro realmente superar las restricciones espaciotemporales para llegar a alguna. ¿Y qué nos permitió ver esto? Esto muy rápidamente, simplemente esta presentación que es tan corta, simplemente quiero dejar como las ideas, lo podemos seguir discutiendo, pero por ejemplo, nos permitió hacer escenarios y ver que cuando eliminamos las anclas temporales, esta es la brecha aquí entre la lógica teniendo en cuenta cuando las personas efectivamente trabajan o tienen al niño en la escuela y cuando no, lo que vemos es que aumenta un 50% los niveles de accesibilidad si nosotros simulamos que nadie trabaja, nadie estudia, ninguno de los niños va a la escuela. Este dato es impresionante y nos habla de la necesidad de políticas de tiempo. Pero también podemos ver que eliminar las barreras de acceso por seguro, es decir, yo puedo ir a cualquier clínica, no importa el proveedor que sea, tiene el mismo efecto, en realidad tiene un efecto un poquito mayor, que directamente hacer ir a todo el mundo en auto, lo cual, obviamente, desde el punto de vista de desarrollo urbano y de sustentabilidad, no es nada deseable, pero sin duda es un efecto en el bienestar que es muy relevante, y además, cuando elimino las restricciones de seguro, que es una medida completamente institucional y de formato de política pública desde la salud, es cuando más reduzco la brecha entre la accesibilidad con los anclas temporales y sin los anclas temporales. Después otras cuestiones, por ejemplo,
Los hogares de nivel socioeconómico bajo que trabajan son los que presentan los escenarios más vulnerables de accesibilidad. En el caso de Montevideo se da un fenómeno interesante que es las personas que trabajan logran acceso al sistema mutual. El sistema mutual tiene menos despliegue territorial que el sistema público. Eso implica que las restricciones espaciotemporales a este grupo en particular le genera particulares vulnerabilidad, sin contar otros aspectos como por ejemplo la capacidad de negociación en el trabajo para no ir al trabajo en el momento en que tengo que llevar al niño al control de salud, por ejemplo. Hicimos un estudio sobre escenarios simulados de retracción de la oferta por COVID, y este grupo también, además de ser el de punto de partida más alto, más bajo, perdón, es en que en todos los escenarios de retracción que simulamos, los que peores impactos reciben sobre su accesibilidad. Otra de las cosas que podemos ver es que la accesibilidad de los sectores socioeconómicos más bajos son mucho peores después de las 5 de la tarde. Justamente los horarios donde salimos de trabajar y donde los mayores desafíos de conciliación aparecen, y ahí el clivaje de género es muy importante, ¿no? Es evidente. Para cerrar, simplemente algunas reflexiones finales para aportar al debate. Es efectivamente necesario incorporar tiempo a la discusión. Esto no es suficiente, pero una de las ventajas de incorporar la mirada temporal a la discusión de política pública es que uno directamente lleva a una mirada más compleja que invita, entre comillas, a pensar en otros factores. Es una de las grandes ventajas, con lo que ya todos conocemos acá, implicancias de género muy relevantes. Este es un estudio que efectivamente hicimos, en el que entre 7 y 8 de cada 10, estos son encuestas en salas de espera, entre 7 y 8 de cada 10 cuidadores de los que llevaban al niño, había una mujer. La mayoría la mujer sola, en algunos casos la mujer con el hombre, muy pocos casos hombre solo. Hay un patrón clarísimo. La incorporación de la dimensión espacio-temporal permite descubrir brechas potenciales en un contexto de cobertura universal. Mirar el tiempo, mirar la ciudad, es una forma muy relevante para poder pensar en aquellos casos donde todos llegan, todos tienen una clínica cerca. Ojo que hay que pensar en términos de costos. ¿A qué costo es que llegan a esa clínica y demás? Esta visión espacio-temporal permite pensar un poco más en esos costos. Distintos tipos de hogares enfrentan distintos costos, incluso los que pueden acceder, pero que lo hacen a costos que no son socialmente razonables. En este caso, el ejemplo que estamos viendo, todos llegaron, ¿no? A todos los agarramos en la sala de espera, en realidad. Una implicancia de política muy relevante es que más infraestructura no se traduce mecánicamente en más acceso. Esto no es menor, y no lo podríamos haber visto de otra forma si no abríamos esta caja de Pandora del tiempo. En realidad, para el estudio sobre retracción en escenarios simulados de retracción por COVID, nos pasaba lo mismo. Simulaciones de retracciones bastante pequeñas, que uno diría, bueno, quizás no va a tener tanto efecto, tenían mucho efecto. La clave es poder abrir territorial y socialmente los efectos diversos y heterogéneos, y eso lo podemos hacer con una mirada mucho más compleja como esta, que es la de la geografía del tiempo en última instancia. Finalmente, son múltiples los campos de intervención, desde la salud, desde el transporte, desde las políticas de tiempo, desde las políticas de ciudad, desde el desarrollo urbano. Son múltiples las políticas, las formas de entrar a estos temas, y si no miramos esa multiplicidad, podemos estar cometiendo el error de estar no impactando a partir de medidas que creíamos que iban a poder impactar, pero por parciales no lo hacen. Y ahora sí, lo último es un tema metodológico, digamos. Es un desafío enorme obtener la información necesaria para hacer este tipo de reflexiones. La riqueza que obtenemos es inversamente proporcional a la dificultad que tenemos para hacerlo, y como comentaron quienes me precedieron acá, bueno, nos desafía mucho para nuestro sistema de información y demás, y pensar en sistemas administrativos y demás que pueden ayudar mucho a esta discusión. Bueno, muchas gracias, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Muy interesante esa discusión en donde entre los costos del acceso a la salud debemos siempre tener en cuenta el transporte. Es un tema que siempre está ahí, pero por algo termina siendo invisible.
Vamos a ir con algunas preguntas. Tenemos unos minutos para preguntas. Entonces voy a empezar leyendo la primera pregunta de los participantes. Nos preguntan si al realizar las encuestas se han encontrado con diferentes formas de estimar el tiempo que no sean las horas de reloj. Juan Daniel, te invito a responder esta pregunta. Bueno, es una muy buena pregunta y nosotros, desde la perspectiva de las oficinas estadísticas, hasta cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en este área, hay diferentes metodologías o diferentes aproximaciones, pero estamos migrando en el sistema de Naciones Unidas y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe a tener una metodología de contabilización de los tiempos para este caso de las encuestas de uso del tiempo que permita su comparabilidad internacional. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una declaración que no necesariamente lleva a que todos los individuos completen 24 horas al día, sino que superan porque hay actividades que se desarrollan en tiempos simultáneos, como por ejemplo la preparación de alimentos y el cuidado o estar pendiente de los menores de 5 años. Entonces, sí existe diversas aproximaciones a la medición del uso del tiempo, pero en cierta forma el sistema de Naciones Unidas y particularmente la región de América Latina y el Caribe ya ha definido unas guías metodológicas para adherirnos a una metodología que nos permita una comparación internacional. Pero sí es un buen punto porque precisamente la convergencia hacia un estándar es lo que va a permitir que estos datos sean mucho más útiles, como lo mencionaba Diego, a partir de lo que aprendemos de otras experiencias que suceden en otros países. Excelente. Aquí hay una pregunta que va dirigida a Renata. ¿Hay alguna metodología estándar en todo el mundo para calcular la pobreza de tiempo? No hay una metodología estándar y lo que acaba de decir Juan Daniel me sirve perfecto para enlazar las dos cosas y es trabajar para tener, bueno, primero podríamos tener una única metodología, como mencioné, podríamos medir pobreza de tiempo dependiendo de ese tiempo de ocio que no tenemos o que es carente después de quitar las horas que dedicamos al tiempo del trabajo remunerado y no remunerado. Esa es una forma. Otra forma es monetizando ese tiempo, o sea, tratando de estimar cuánto tendríamos que pagar para poder tener tiempo de ocio. O sea, por ejemplo, para poder tener personas que nos ayudan en el hogar con algunas tareas domésticas, con el cuidado de las personas, poder pagar para que haya alguna persona que puede ir a un centro de cuidado. Entonces, monetizar ese tiempo es otra forma de hacerlo, pero no hay una única forma. Y lo otro que es muy importante es tenemos que contar con la información, que es un poco lo que decía Juan Daniel, es ir hacia allá, y lo mencioné un poquito al final de mi presentación, incorporar las variables y la información que requerimos para medirlo de una o de otra forma, pero que podamos visibilizarlo es fundamental para poder medirlo. Gracias, Renata. Y por último, Diego, una respuesta corta. Estas ciudades de 15 minutos que ahora se están volviendo tan importantes, en donde todo queda 15 minutos, ¿solucionaría el problema de transporte para el acceso a los hospitales? ¿Tú crees que eso es posible en nuestros países, en la región? Yo creo que sería muy deseable y sin duda muy positivo. Cualquier medida que sea sustentable en términos de movilidad tiene un efecto progresivo en términos socioeconómicos y de género. El tema es que estamos muy lejos en nuestras ciudades de poder lograr un modelo de este tipo. Estamos muy lejos no solo en términos estáticos, sino en términos de tendencia, porque la tendencia es cada vez alejarnos en realidad de ese modelo, pero sí, sin duda sería una lógica de ciudad sustentable, ¿verdad? Muchas gracias y bueno, cierro este panel que fue fascinante y le doy paso a Guillermina Martín, la líder del área de género del PNUD para América Latina y el Caribe. Por favor, Guillermina.
Bueno, muchísimas gracias Ana María y muchísimas gracias a Juan Daniel Oviedo, a Diego Hernández y a Renata Pardo. Realmente es muy interesante poder escuchar y hablar sobre este tema, sobre el tema de tiempo. Muchos saben que es algo que nos interesa personalmente, porque bueno, el último informe de desarrollo humano global del PNUD, que fue lanzado hace poco, que se denomina Tiempos inciertos, vidas inestables. Cuando hablamos de inestabilidad, el tema del tiempo, algo tan concreto, es muy importante, ¿no? Lo que nos venimos hablando. Es central poder hablar de lo empírico, lo que le está pasando a la gente día a día, lo que está sucediéndose post pandemia, post crisis recurrentes. Entonces el tiempo es una gran forma de diálogo que va a renovar las políticas públicas, renueva el análisis espaciotemporal, renueva los espacios urbanos y renueva estas nuevas generaciones donde el centro está en el bienestar de las personas y en reducir las desigualdades. Muchísimas gracias. Y bueno, y ahora sí paso a un segundo panel de lujo también, que realmente vamos a conocer desde los territorios qué se está sucediendo, cómo se están haciendo, y tenemos 3 experiencias diversas, sumamente interesantes, y vamos a conocer también los desafíos que implican que todo esto que lo estamos viendo en estadísticas o en propuestas se puedan llevar a políticas públicas. Primero vamos a conocer el pilotaje de comunidades de cuidado de República Dominicana. Realmente es una experiencia sumamente importante e interesante, que se está trabajando sobre políticas y sistemas integrales de cuidado en República Dominicana. La propuesta es Comunidades del Cuidado, una oportunidad para avanzar desde lo local en el combate de pobreza del tiempo y ingresos. Para eso contamos con Pamela Suero, una gran aliada, amiga y colega. Pamela, bienvenida, que ella es coordinadora sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. Vamos a contar también con la experiencia de Asumiendo el Cuidado desde la Autonomía Económica de las Mujeres, el cotidiano intercultural y periurbano, por parte de la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer de Bolivia, Wendy Pérez. Wendy, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí y por hacerte este tiempo y poner en un eje central la interculturalidad, entender inclusive la medición del tiempo, el uso del tiempo, el tema de cuidados desde esta dimensión, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos afrodescendientes, de la gran diversidad cultural que existe en América Latina y el Caribe. Y por último vamos a conocer el rol del cuidado de los sistemas de protección social, experiencias y desafíos desde Colombia, con Diana Rojas, especialista también de inclusión en PNUD Colombia. Muchísimas gracias, Diana, te doy la bienvenida. Y también vamos a tener 7 minutos, así que Pamela, tienes el piso. De paso, un minutito antes te estaré avisando, y después también vamos a escuchar preguntas del público para que nuestras colegas puedan responder. Pamela. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, Pamela. Bueno, para nosotros, Guillermina y equipo, muchísimas gracias, de verdad. Es un lujo poder comentarles un poquito sobre el piloto de comunidades de cuidado que vamos impulsando desde 2021 en el país. Agradecemos muchísimo también el acompañamiento que nos han brindado la oficina regional del PNUD y la oficina aquí en Dominicana también han sido grandes aliadas para el desarrollo de esta iniciativa. Voy a compartir pantalla y me avisan cuando la miren. ¿Ahí se ve? Ahí, perfecto. Genial. Bueno, les quería comentar un poquito sobre cómo surge, en principio, qué problemática, digamos, estamos queriendo abordar con nuestro piloto. Durante la pandemia se hizo un diagnóstico sobre la situación socioeconómica en el país, y uno de los hallazgos, digamos, más relevantes desde el punto de vista de políticas públicas fue evidenciar cómo los desequilibrios en la distribución del cuidado afectaban las oportunidades económicas de las mujeres y fomentaban una especie de círculo vicioso entre pobreza de tiempo, pobreza de ingresos y desigualdades de género. Esto tiene que ver con la baja cobertura de los servicios de cuidado en el país. Tenemos coberturas en el caso de primera infancia, que es donde más se ha avanzado, que rondan el 4% de la población de niños y niñas menores de 5 años. En el caso de
personas adultas mayores que demandan cuidados, la cobertura no logra alcanzar ni el 1%, y en el caso de personas con discapacidad, con demanda de cuidados, la cobertura es prácticamente nula en el caso de los servicios públicos porque no existen estos servicios. Hemos estimado que hay una demanda importante, sobre todo en hogares pobres y vulnerables. Hay cerca de 850,000 personas que demandan cuidados. ¿Quiénes asumen estas tareas, digamos? ¿Quiénes se están encargando de estas personas? Las mujeres, y con ello asumen también los costos socioeconómicos y emocionales del cuidado. En el país, las mujeres invierten 4 veces más horas que los hombres en tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Se encargan del 82% del tiempo dedicado a estas tareas. De hecho, en el país, estas desigualdades entre hombres y mujeres son de las más amplias de la región. Y esto se refleja en una problemática de inserción laboral para las mujeres. De 10 personas que están fuera del mercado laboral, 7 son mujeres. Pero no es que no están trabajando, sino que están trabajando en los hogares. Cuando le preguntamos a estas mujeres por qué no están buscando trabajo, el 40% de los casos reportan que se dedican a responsabilidades familiares o a quehaceres del hogar. En el caso de hogares pobres y vulnerables, tenemos una cifra también alarmante. En el 30% de las mujeres reportan que no están trabajando porque se dedican al cuidado del hogar. Y por eso tenemos tasas de desocupación que evidencian también una brecha importante entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en mujeres vemos, sobre todo en la etapa reproductiva, cómo hay una brecha importante, ¿verdad? entre géneros y que se va exacerbando a medida que va pasando, digamos, la etapa reproductiva, ¿verdad? Solo cuando ya las personas están casi fuera de la etapa laboral es cuando van equilibrándose esas diferencias. Y por eso vemos una sobrerepresentación de mujeres en la población sin ingresos y una sobrerepresentación de mujeres en la población pobre, ¿verdad? Tenemos en el país, ¿verdad? Nos ubicamos en el top en términos de índice de feminidad de la pobreza entre los países para los que se cuenta con data en la región. Hay 130 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. Esto fue en 2020. En 2021 actualizamos estos datos y vemos que la brecha se ha ensanchado. Con datos nacionales tenemos que son 150 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. En el caso de las madres solteras, en los hogares monoparentales con niños pequeños, vemos que la brecha es aún más amplia, ¿verdad? En estos hogares la pobreza monetaria es el doble del resto de los hogares y la pobreza extrema es el triple. Entonces, nuestro diagnóstico concluyó que si queríamos combatir la pobreza, sobre todo la femenina, ¿verdad?, que es donde está la sobrerepresentación, se necesitaban políticas diferenciadas y que estas políticas tenían que integrar el cuidado en el centro de las estrategias, desde una perspectiva de derechos y de corresponsabilidad. Como tal, la respuesta gubernamental fue la unificación de esfuerzos entre 10 instituciones del Estado que han firmado un convenio para desarrollar lo que hemos llamado la Mesa Intersectorial de Cuidados. La mesa se compromete a construir un sistema nacional de cuidados a partir de una estrategia piloto. Aquí está la firma del convenio y tenemos un documento marco que define, digamos, esta estrategia piloto, que son las comunidades de cuidado. Estamos empezando en 2 municipios, uno en el centro digamos, metropolitano del país, Santo Domingo Este, y uno en una zona un poco más rural, que es Azua. La meta es cubrir el 10% de los hogares pobres y vulnerables con demanda de cuidados. Tenemos algunas poblaciones meta, primera infancia, las personas en situación de dependencia, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y sobre todo las personas que se dedican al cuidado de manera no remunerada y también de manera remunerada. En estos territorios estamos avanzando un sinnúmero de componentes que servirán para construir una plataforma, ¿verdad?, que permita avanzar hacia un sistema de cuidados. Tenemos todo lo que tiene que ver con la gobernanza y la gestión intersectorial, la elaboración de planes locales de cuidado,
otros procesos también de formación y certificación en cuidados para habilitar una oferta de servicios, el fortalecimiento y la ampliación de los servicios, el desarrollo de alternativas de servicios domiciliarios. Tenemos una estrategia de comunicación también en marcha, en la que nos está apoyando el PNUD, y tenemos todo el proceso de producción y gestión de la información, ¿verdad?, para que sirva de base al desarrollo de la política, y también tenemos un componente de normativas. Nuestro trabajo está muy enfocado en liberar tiempo de cuidado, pero no solo por liberarlo, sino para insertar las mujeres en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces queremos garantizar derechos, pero también crear empleos. La idea que tenemos es ampliar la cobertura de los servicios de cuidado para que el tiempo liberado en las mujeres, sobre todo en edad laboral, pueda ser luego dedicado a oportunidades, de vincular a estas mujeres a oportunidades de formación y certificación, vincular las oportunidades de empleo y con eso, incrementar su capacidad para insertarse en el mercado laboral. Con eso integraríamos entonces la reducción de la pobreza femenina, una recuperación económica más justa. Aspiramos a que esto tenga impactos, digamos, en el crecimiento económico y la recaudación tributaria, y permitiría al gobierno, digamos, seguir ampliando la cobertura de los servicios. Este es el círculo virtuoso que queremos detonar. ¿Qué retos estamos enfrentando? Bueno, como decía Renata hace un ratito, hay aspectos culturales y rigideces en los territorios en términos de inserción en el mercado laboral. Tenemos también limitado financiamiento para la inversión en cuidado, para ampliar los servicios. Y lo que nos estamos encontrando es que muchas veces las mujeres que sí tienen acceso a los servicios de cuidado no tienen la capacidad inmediata de integrarse al mercado laboral. Entonces se requiere una intervención mucho más integral y articulada para fomentar esa inclusión de las mujeres que tradicionalmente se dedican al trabajo no remunerado de cuidados. Y además tenemos que integrar un poquito más el enfoque de tiempo de respiro. Esa parte, digamos, es todavía una agenda pendiente para República Dominicana. Muchísimas gracias. Es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Creo que nos has dado unos pantallazos espectaculares en torno a esta nueva generación de políticas públicas, y creo que el primer elemento central que ya se ha mencionado anteriormente, estos problemas de tiempo, de accesibilidad, de cuidados, rompen fuertemente la sectorialidad estatal. Esta primer gran mesa de trabajo interinstitucional para la generación de nuevas políticas es un paso central, y ustedes lo han mostrado, como otras instituciones también, como otros gobiernos de la región lo vienen dando, ¿no? Ya no podemos hablar solo de políticas de salud, solo de políticas de transporte, solo de políticas de acceso al empleo en el mercado laboral. ¿Cómo pensamos desde otro lugar, desde la complejidad, respuestas para las personas y respuestas que realmente sean sostenibles? En este sentido, voy a retomar lo último que planteaste, Pamela, que es cómo seguir apoyando a la autonomía económica de las mujeres y el acceso al empleo. Para eso, Wendy Pérez, desde Bolivia, como directora, te paso la palabra que nos cuentes la experiencia de Bolivia, del trabajo intercultural y de la autonomía económica de las mujeres bolivianas. Muchísimas gracias, Wendy. Muchas gracias y muy buenas tardes aquí en mi país a todas y a todos. Un gusto el poder compartir este prestigioso panel con todas y todos. Nuestro país es un país pluriétnico y multicultural en los cuales venimos realizando diferentes tareas, ¿no? En nuestro país ya la nueva Constitución del 2019 nos da parámetros para que trabajemos en temas de cuidado, ¿no? Garantiza el reconocimiento universal a los derechos humanos, el reconocimiento del derecho a la salud y a la educación, que nos parece puntos de partida muy importante para que podamos seguir trabajando este tema. Hemos avanzado no con la perspectiva de cuidados en temas normativos dentro de nuestro Estado plurinacional. Tenemos diferentes leyes que avalan este trabajo, no tanto el cuidado de las personas adultas mayores, en niños, niñas, personas con discapacidad, no tenemos leyes específicas, bonos que coadyuvan a
a este sector de la población, que son universales, que pueden acceder todas las bolivianas y los bolivianos. El enfoque de interculturalidad para nosotros es muy importante, ¿no? Repito, ya que somos un país pluriétnico, diverso, y principalmente las políticas públicas están orientadas desde la construcción, desde nuestras organizaciones sociales, ¿no? Que es el trabajo que se hace con organizaciones sociales, con diferentes pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos. No, en ese sentido nos hemos planteado desde un trabajo con el PNUD para seguir ahondando en estas políticas. Si bien tenemos políticas que dan diferentes tipos de bonos, que no está enfocado desde el tema de cuidados, pero que va hacia los cuidados, hemos identificado 6 puntos que nos parecen muy importantes el poder compartir en esta mañana, ¿no? La percepción y las creencias sobre la división sexual del trabajo, que eso ha calado tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas de trabajo que se tiene dentro de nuestro Estado plurinacional, que nos parece muy importante, los roles y estereotipos de géneros que se tiene dentro de la sociedad, el uso del tiempo en los cuidados comunitarios y cuidados institucionalizados. Para nosotros los cuidados se tiene que también ver desde diferentes perspectivas. Entendemos que en las áreas urbanas hay centros de cuidados, otros tipos de especialidades, pero en las áreas urbanas, específicamente donde están nuestras comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas, en las áreas no tenemos estos centros de cuidados, pero durante todo el tiempo se han desarrollado en cuidados que son más comunitarios, que las personas generalmente de la tercera edad pasan a ser cuidadores, obviamente que son no remunerados, pero pasan a ser cuidadores, pero que hacen la transmisión de la cultura, de los usos y saberes y costumbres que se tienen dentro de nuestra población. Entonces, hay esos espacios que nos parecen importante el poder recopilarlos y pensar cómo aglutinamos todos estos temas que hay, tanto los servicios y los servicios comunitarios, también el cuidado de la vida que se realiza dentro de las comunidades, los pueblos indígenas. Por ejemplo, es importante el trabajar, y tenemos un espacio de trabajo importante que el PNUD nos está apoyando, el trabajo con las parteras, ¿no? Que han hecho el cuidado de la vida, de la sostenibilidad de la vida desde siempre, ¿no? Que ya se dedican en las comunidades donde no tenemos centros de salud, o bueno, en estas últimas etapas sí hay centros de salud, pero que también las parteras pueden coadyuvar, o se reconoce ese trabajo que se ha realizado desde siempre, ¿no? Tenemos una dirección de medicina tradicional dependiente del Ministerio de Salud, que se trabaja conjuntamente con estas compañeras. En algunas comunidades o centros de salud ya tenemos donde las Wendy, parteras... perdón. No sé si pasas la presentación o quieres que comparta la presentación. Tengo un problema con la presentación que no la puedo pasar. No te preocupes. Si nos la Entonces, comparten, yo la hay podría pasar. los centros de salud que ya atienden de manera conjunta, son centros de salud interculturales, ¿no? Que se atiende con la medicina convencional, y si la mamá o la familia lo desea, puede asistirle también una partera, puede acompañar en ese parto. Nos parece que son temas importantes y que estamos en la obligación de que como Estado plurinacional tenemos que eso traducirlo en políticas públicas, ¿no? Que se reconozca ese trabajo que se hacen desde las comunidades. También es importante mencionar que en toda la etapa de pandemia, con todo el confinamiento en ciertas comunidades donde ya no había el acceso a medicamento, las mujeres han sido quienes han hecho esa sostenibilidad de la vida con la medicina tradicional, con diferentes tipos de recetas o medicinas que desde el conocimiento ancestral se tenía para poder coadyuvar al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo, ¿no? Desde Bolivia no tenemos una política integral
de cuidados o una ley, que justamente estamos en ese proceso con el PNUD de poder construir esa política pública o una ley que nos vaya a dar estos horizontes y podamos tener una ley o un sistema que aglutine todos estos pasos que hemos ido dando y dé parámetros a las diferentes instancias, ¿no? Las instancias departamentales y a las instancias municipales para que podamos tener estos sistemas de cuidados. También es importante mencionar que no en todos los espacios necesitamos que tengamos centros de cuidados, porque no es un espacio cultural en donde nuestras compañeras puedan llevar a sus hijos a un centro de cuidados, ¿no? Culturalmente no es el espacio en donde se lleva, pero tenemos que reorganizar y pensar en otros espacios de cuidados, como decía, ¿no? Que las personas de la tercera edad se llegan a convertirse en cuidadores comunales, pero que obviamente no hay una remuneración o no se lo ve desde esa mirada, digamos, ¿no? En las organizaciones, y con ese trabajo que estamos realizando con el PNUD nos está ayudando a poder tener un horizonte en lo que vayamos a plantear desde nuestro Estado plurinacional. Estamos trabajando en encuentros departamentales con organizaciones sociales de mujeres, con organizaciones sociales de mujeres indígenas, para ver qué es lo que ellas entienden por cuidado, ¿no? Para que podamos aterrizar en algo que sea útil tanto para mujeres en el área urbana, en el área rural o en las comunidades indígenas originarias, campesinas y afrobolivianas, ¿no? Ese es el trabajo que venimos realizando, y además importante mencionar que este año, el 2022, que es el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización y una vida libre de violencia, que nos amplía nuestro horizonte para que podamos plantear nuevas políticas públicas que tengan que ver con minimizar los hechos de violencia, ¿no? Y obviamente que el tema de cuidados no es ajeno a todo lo que se está trabajando en esta instancia, y esperemos que en los siguientes meses ya desde nuestro estado podríamos plantear ya qué es lo que Bolivia va a plantear en tema de cuidados, ¿no? Y va a ser está siendo un proceso en el cual vamos a ir aglutinando a todos los espacios y a todas las culturas dentro de nuestro estado plurinacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Realmente muy interesante todo el proceso de trabajo que han hecho. Vamos a compartir después la presentación, hubo un problema técnico, pero realmente muchas gracias, y ha sido muy interesante el proceso que vienen desde los territorios, la creación de la nueva política de cuidado, el interés, los diálogos regionales y locales que se vienen llevando. Bien, pasamos ahora a Diana Rojas de Colombia, que nos va a contar también cómo se viene trabajando estos temas de tiempo, cuidados y ciudades y espacios urbanos y rurales desde Colombia. Diana, tienes el piso. Hola Guille, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Entonces, me permiten un segundito, voy aquí a compartir pantalla. La idea de hoy es mostrarles justamente cómo desde Colombia estamos planteando la reflexión de los sistemas de cuidado como parte integral de los sistemas de protección social y cuál ha sido el rol que desde la oficina hemos tomado en este propósito. Entonces, me confirman por favor si ahí ya se ve la pantalla. Listo, muchas gracias. Siendo así, entonces hay una agenda de 3 temas propuestos. Espero no demorarme más de los 7 minutos que nos han dado. Ya puse aquí el temporizador. Entonces, pues el primer punto es, por supuesto, conversar sobre los sistemas de cuidado y su relación y su importancia con el sistema de protección social. El segundo eje de la conversación son los pasos para la creación de un sistema de cuidado articulado con un sistema de seguridad social. Y nuestro tercer punto de la reflexión es cuál es el rol que el PNUD Colombia ha tomado como oficina y cuáles son las apuestas en las que viene trabajando. Siendo así, ¿por qué incluir entonces los cuidados en el sistema de protección social? No me voy a detener mucho aquí porque ya hemos, ¿no? Marta, Linda, en fin, todas y todos han dado aquí unas luces de por qué hacerlo, pero tal vez me voy a quedar con la respuesta más elemental y más básica, y es porque es una necesidad y a su vez es un derecho humano.
O sea, todas las personas, y aquí lo hemos visto, necesitamos cuidados en distintos momentos de nuestra vida. El cuidado acompaña el ciclo de la vida de las personas y es un factor de desarrollo personal y un componente clave en la reproducción de la sociedad. Siendo así, los sistemas de protección social no funcionan de manera integral cuando están desconectados y desarticulados de los sistemas de cuidado. La segunda razón es el aumento de la esperanza de vida y el aumento de las actividades realizadas por mujeres. Ahorita estábamos viendo los impactos negativos que el COVID ha traído sobre nosotras, las mujeres especialmente, pero también es un hecho que desde los años 90 el rol de las mujeres en distintos escenarios más allá del entorno privado se ha incrementado. Y si a eso lo conectamos con el aumento de la esperanza de vida, pues hay una reflexión importante y una reflexión preocupante, y es mayor esperanza de vida, las mujeres con mayor participación, y siendo esta una actividad tan feminizada, pues hay un reto para los sistemas de protección social, y es qué va a pasar hacia futuro si las mujeres seguimos ganando espacios en participación política, económica, comunitaria, social, quiénes seguirán asumiendo las actividades de cuidado, y es aquí donde entran los sistemas de protección social. El tercero, pues es la crisis económica y la crisis provocada por el COVID que ya vimos, entonces no me voy a detener ahí. La cuarta razón, la organización social de los cuidados tiene efectos negativos en el desarrollo profesional de las mujeres. Y esto es lo que comúnmente se llama, ¿no?, los pisos pegajosos, y es ese rol tradicional que ya lo hemos visto aquí, que Juan Daniel nos presentó en las estadísticas, que Linda nos reiteró, que Raquel nos reiteró. Entonces, esas actividades de cuidado que son principalmente llevadas y desarrolladas a cabo por las mujeres, pues finalmente nos dejan, ¿no?, esas cargas familiares adhieren a las mujeres a la casa, que impiden el desarrollo pleno y el potencial de las mujeres, no solamente laboral, sino también personal. Finalmente, el quinto elemento es el cuidado como un pilar para el fortalecimiento integral de los sistemas de protección social. Entonces, la existencia del pilar de los cuidados constituye una oportunidad para un incremento de la eficiencia de los pilares restantes del bienestar, es decir, de la salud, de la educación y de la seguridad social. Entonces, un poco nuestra reflexión ha sido y ha girado en torno a que no podemos hablar de sistemas de protección social integrales, robustos y sólidos si no incorporan la perspectiva de los sistemas de cuidado en su hacer. ¿Cuál desde la oficina ha sido nuestra apuesta para entender esos pasos en la creación de un sistema de cuidado articulado con un sistema de protección social? Y lo voy a resumir en estos 5 que aparecen acá. Primero, es la creación y ampliación de los servicios de los sistemas de seguridad social de manera optimizada. Y aquí, pues, tanto Pamela como Wendy y Diego nos dijeron, mire, necesitamos entender la interculturalidad, y en esta lógica los servicios de cuidado pues deben estar orientados también a las diferentes y diversas poblaciones que existen en el entorno social y en el entorno nacional, pero también deben entender las distintas modalidades y plantearse ofertas adicionales. Diego planteaba un tema muy importante con relación a los horarios, y es, no todos funcionamos en los mismos horarios, pero la oferta de cuidados es limitada para un horario exclusivo y reducido. Entonces, forma parte de este sistema de basar el sistema de cuidado, entender el sistema de cuidado articulado con un sistema de protección social, esa ampliación de los servicios. La segunda dimensión es la regulación, perdón, se me bloqueó aquí la pantalla, la regulación de los servicios. ¿Y esto qué supone? Pues es un reto importantísimo, y es de construir la idea que existe sobre la existencia de diversas categorías de servicios según para quienes están destinados. Y esto es un tema muy importante en sociedades tan desiguales como la nuestra, donde tenemos entonces unos tipos de servicios que son de máxima calidad y destinados para un grupo poblacional específico que pueda acceder a esos servicios, pero servicios de muy mala calidad que están orientados para población vulnerable. Entonces hay que deconstruir ese imaginario porque seguimos reproduciendo entonces mecanismos de exclusión y clasistas. El tercer elemento es la regulación de las condiciones laborales, y es
hay que regular las condiciones laborales de los y las trabajadoras y mejorar las condiciones del sector de las personas que están ocupadas en las actividades de cuidado. Cuarto elemento, lo hemos también dicho de manera reiterada, gestión de la información y del conocimiento. Y un quinto elemento, sin el que todo lo demás no tendría sentido, es la comunicación para promover el cambio cultural. Si no entendemos y si no transformamos ese cambio cultural para lograr una redistribución equitativa de las tareas de cuidado, independientemente de nuestro género, raza, actividad económica, social, política, pues lo demás falla. Entonces necesitamos seguir en esa transformación. Con esos pasos en mente, pues cuál es el trabajo que hemos hecho desde PNUD Colombia, y tal vez lo voy a sistematizar en dos líneas, en dos ejes. Y uno es de manera directa, influyendo en la toma de decisiones y haciendo incidencia desde la política pública, y esto lo hemos hecho en apoyo con la oficina regional, con CEPAL y con la OIT, apoyando el sistema distrital de cuidado de la alcaldía de Bogotá en tres temas, y es la georreferenciación de los servicios de cuidado, estableciendo la herramienta de costeo de los mismos y construyendo la propuesta de acuerdo municipal para formalizar el sistema distrital de cuidado. Y la siguiente forma es de trabajo ya de manera indirecta con cuidados comunitarios. Y esto, voy a mencionar algunas de las estrategias que tiene el PNUD, algunos de los proyectos y programas que tiene el PNUD para promover esos cuidados comunitarios, y es pues el programa de Equipares, que es el sello de igualdad de género, que tiene una apuesta muy importante para transformar las narrativas de corresponsabilidad, coparentalidad, pero también de conciliación de vida laboral familiar en los entornos de trabajo, y ya hay algunas apuestas específicas comunitarias, como el fortalecimiento de acceso a tierras de la mujer rural. Y este es una iniciativa muy interesante que empezamos a hacer, donde empezamos a impulsar los procesos de transformación en la percepción de los roles que hombres y mujeres debían realizar, y en ese proceso de transformar, la misma comunidad entendió que parte de la apropiación de la tierra, del uso de la tierra, estaba también los ejercicios de economía de cuidado. Entonces, cuando hacíamos el mapeo de los predios, el barrido predial masivo, se incorporó la noción de economía del cuidado y de los roles de cuidado que se desempeñaban, y eso nos permitió entonces también potenciar las habilidades de liderazgo de las mujeres en los entornos rurales. Y las otras tres iniciativas para mencionarlas es Mujeres Cuidadoras de la Amazonía, que tiene esa lógica que Wendy también nos hablaba de cómo entienden las mujeres indígenas el rol de cuidado, de cómo se entiende, el para qué se entiende y el por qué se entiende. Una estrategia también que tenemos con la Alcaldía de Bogotá, que se llama Vecinas Trabajemos Juntas, que tiene como propósito fortalecer a las mujeres cuidadoras, pero especialmente en las actividades de autonomía económica, en su rol de autonomía económica. Y un tercer solución, y es el trabajo con comunidades reincorporadas, donde hemos fortalecido también y desarrollado con ellas actividades de cuidado comunitario para propiciar la participación de las mujeres en espacios de decisión económica, política y comunitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Otros casos también emblemáticos y de trabajo que para poder compartir estas experiencias, estos desafíos. Tenemos del público un comentario y dos preguntas. Bueno, ahora creo que ahí están sumándose algunas preguntas. Así que, colegas, a ver, primer comentario, Paola desde Bolivia nos recuerda, y sí estaba en la presentación de Wendy, que claro, Cochabamba ya tiene una ley de cuidados y Tarija también la ha desarrollado. Esas son a nivel territorial. Lo que se está tratando de desarrollar es una propuesta de legislación y de política a nivel nacional. La de Cochabamba es una de las primeras a nivel de América Latina y el Caribe, que realmente es muy, muy interesante. Pero bueno, primer pregunta. La primera pregunta es, bueno, los datos obviamente son reveladores en términos de los impactos, de cuando analizamos el tiempo, en los impactos tanto económicos, en el acceso al mercado laboral, pero quieren saber si hay información sobre el impacto en la salud mental y emocional de la pobreza del tiempo de las mujeres. Y acá invito a todas y todos, también a Renata, a Juan Daniel Oviedo, si quieren responder, pero dejo abierta, no sé a Pamela
Wendy, si han hecho alguna investigación sobre la salud. Solo sí comentarles e invitarles a leer que el último informe de desarrollo humano global, que acabo de mencionar, Tiempos inciertos, y lo que presenta el informe es la caída realmente muy preocupante del IDH, del Índice de Desarrollo Humano en varios países del mundo, y uno de los impactos de medición tiene que ver con la salud emocional, el aumento del suicidio. Realmente si leen, ahí hay una investigación muy, muy interesante que implica esto. Pero bueno, le dejo la palabra, creo que Pamela, si tienes algún comentario sobre esto. Muchísimas gracias por el comentario, por la pregunta. Nosotros tenemos todavía pendiente profundizar, digamos, en estas informaciones sobre impacto y costos emocionales del cuidado. Pretendemos, digamos, mejorar esas informaciones en los 2 municipios pilotos con algunos estudios cualitativos que estaríamos realizando próximamente. Muchísimas gracias, Pamela. ¿Algún otro colega que quiera comentar? Wendy, Diana. Si no, también Sí, voy mira, Sí, Wendy. hola. Desde Bolivia, un estudio acerca de salud mental no se ha realizado, pero después de la pandemia, aparte, después del confinamiento y todo el proceso que nosotros hemos vivido con pandemia y golpes, es necesario hablar sobre el tema. Desde el Ministerio de Salud se está trabajando en un plan de implementación de salud mental que tenga que estar en los diferentes niveles de todo el sistema de salud. Entonces hay un trabajo que yo creo que ya muy pronto se va a aprobar, y también el tema de salud mental va a entrar dentro del sistema único de salud que se tiene dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, Wendy. Excelente, y después nos los podrás compartir. Aquí Marta hace una pregunta para Diana, dice, está muy de acuerdo con los 5 pasos para la creación de un sistema de cuidados. Quería ver si podías profundizar particularmente cómo se está abordando la regulación de las condiciones laborales. Sabemos que tenemos en el marco del trabajo decente convenios internacionales de la OIT, pero ¿qué está sucediéndose particularmente en Colombia? Y posteriormente, ¿qué herramientas utilizan para promover este cambio cultural? Sabíamos que el tema de normas sociales, transformación cultural es importante. Entonces, bueno, estas 2 preguntas. El librito de salud mental. Diana, te pasaremos esa pregunta. Diana, tienes el piso. Guille, ¿me las puedes repetir, por favor? Sí, una es cómo las regulaciones de las condiciones laborales, cómo se está trabajando, y la segunda es qué herramientas se están utilizando para promover la transformación de cambio cultural. ¿Cuáles son? ¿Más de comunicación? ¿Qué se está haciendo desde las experiencias? Entonces voy a empezar por esa pregunta final, y es, desde el PNUD tenemos iniciativas de trabajo comunitario donde hacemos una estrategia de dibujar con las familias, que es un poco lo que Guille decía en términos de comunicación, pero lo planteamos desde dibujos, y es de poner espacialmente cómo se hace la distribución de las actividades de cuidado en el hogar. Y eso es una actividad que se hace con familia completa, donde invitamos a participar a los niños de la familia, a la mamá, al papá, en fin, a las distintas personas que forman parte del hogar. En ese ejercicio gráfico, nosotros nos sentamos y posicionamos espacialmente los roles que cada una de las personas empiezan a llevar al interior del hogar. Y eso empieza a mostrarnos y empieza a mostrarle a su vez a las familias gráficamente cómo es el desarrollo de las actividades y cuáles son los roles que están desempeñando cada una de las personas del hogar. Esa es una herramienta que nos ha servido de manera poderosísima en que la gente pueda ver cómo se distribuyen esas tareas, porque son tareas que a veces son absolutamente obvias, que no son visibles porque forman parte de la cotidianidad, pero cuando se ponen en el papel y cuando además son los niños el que está diciendo como, no, papá, pero es que tú no dejas que mamá vaya a la finca, ¿no? O cuando es la mamá la que está diciendo como, mijo, pero pues es que yo participo en la toma de X o Y decisión muy políticamente correcta, más no propiamente económica y demás. Entonces ha sido una herramienta súper poderosa en ese proceso de transformación, que se acompaña, por supuesto, de elementos comunicacionales con relación a los roles que podemos y debemos ejercer más allá o fuera de los estereotipos de género que están establecidos en términos de varón y mujer.
Entonces creo que eso ha sido súper poderoso. Y que puede ser a su vez una herramienta súper práctica para todos los demás que estamos aquí, que trabajamos siempre en comunidades, y poner las cosas de manera gráfica nos ayuda un montón a entender esas relaciones. Listo, con relación a la primera pregunta, pues hay varias cosas, es decir, el sistema normativo colombiano tiene el Código Sustantivo del Trabajo, donde tiene y establece claramente las relaciones en términos de la licencia de maternidad, ¿no? Los tiempos que se deben establecer, la garantía de derechos y de protección especial para las madres gestantes en virtud de su condición de madre gestante, ¿no? O sea, por el bebé que lleva adentro, que tiene que protegérsele, y hay una garantía de estabilidad laboral en ese sentido, pero también hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia SU 070 del 2013, que establece una vez más el fuero de maternidad. La ley 2114 del 2021 habla de ampliar a su vez la licencia de paternidad. Entonces Colombia se ha movido en un escenario de establecer y garantizar no solamente la protección de las madres gestantes y de la protección de la licencia de maternidad. Hay también una ley que está reglamentando la protección del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene una estrategia de madres comunitarias, y son unos jardines comunitarios donde las poblaciones vulnerables pues acceden a estos jardines, y hay también un fuero de protección para estos. Entonces el Estado colombiano ha empezado a ampliar los mecanismos de protección a las personas que se hacen cargo principalmente de las actividades de cuidado, pero sigue siendo un espacio limitado. Sigue entendiéndose para esos primeros meses, particularmente de la licencia de maternidad, pero más allá de eso no hay, ¿sí? No hay una solución completa, integral y transformadora que valore las actividades de cuidado que, por ejemplo, se realizan desde el hogar. ¿Sí? La que decidió quedarse a cuidar a los niños, a la que tiene que quedarse en el hogar cuidando a los adultos o a las personas con discapacidad al interior del hogar. No hay una reglamentación para regular y para reconocer y remunerar ese tipo de actividad. Entonces sigue siendo parte de la conversación y sigue siendo parte de las reflexiones que como PNUD acompañaremos. Muchísimas gracias, Diana, y voy a pasar a la última pregunta, pero ahora sí a todas y todos los participantes de los dos paneles, pero si pueden, en 30 segundos. La pregunta es, ¿cómo sería la vida si no tuviéramos pobreza de tiempo? Si el tiempo nos alcanzaría. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos para llegar allí? ¿Qué tendríamos que tener una vida ideal, digamos? A ver, ¿quién se anima primero? Es difícil. Juan Daniel, te paso la palabra. Bueno, está difícil la pregunta, pero yo creo que si nosotros pensáramos una vida sin pobreza de tiempo, seguramente tenemos que empezar a reconocer que vamos a tener una vida en donde las restricciones cognitivas de las decisiones que suceden al interior del hogar se empiezan a levantar, y seguramente vamos a ver hogares mucho más audaces a la hora de tomar decisiones, en la medida en que reconocemos que la pobreza de tiempo no solo tiene unas consecuencias en términos de ingreso, sino también en términos de salud mental, como lo discutíamos anteriormente, acceso a servicios públicos, como lo mencionaba Diego, y también de acceso a decisiones financieras que suceden al interior del hogar. Y creo yo que el desafío que tenemos es que precisamente la pobreza de tiempo tenga un carácter multidimensional y se enlace rápidamente con el acceso a servicios públicos, salud mental y decisiones financieras al interior del hogar. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Pamela, ¿te animas? ¿Cómo sería una vida sin pobreza de tiempo? Claro, ¿y cómo llegar allí? Bueno, desde la perspectiva que estamos, digamos, avanzando en República Dominicana, yo, bueno, me atrevería a decir que en principio partiríamos del reconocimiento de la importancia de los cuidados y de la corresponsabilidad que tenemos, digamos, los distintos actores sociales, privados, el sector público. Creo que si pudiéramos lograr una mejor distribución desde la corresponsabilidad con los cuidados, podríamos hablar digamos, de eliminar o reducir
la pobreza de tiempo y tendríamos una vida mucho más equilibrada, mucho menos desigualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, y una sociedad con mucho mayor bienestar. Y por eso de verdad que todo esto vale la pena. Estos trabajos que estamos impulsando van a generar ese bienestar si logramos ir paso a paso, ¿verdad?, desde una sociedad más corresponsable con las tareas de cuidado que son las más importantes para nosotros. Muchísimas gracias, Pamela. Le paso la palabra a Diego. A ver. Bueno, para mí una sociedad sin pobreza de tiempo sería una sociedad con una calidad de vida muy importante y un bienestar realmente importante. Sería una sociedad muy humana, hablando en términos de ciudades. Me parece importante, así como partimos de la base de no reduzcamos esta discusión de bienestar y calidad de vida a la dimensión socioeconómica o financiera o de ingresos, a la inversa no hagamos lo mismo. Esa pobreza de tiempo, si desaparece, pero seguimos con otro tipo de vulnerabilidades, el efecto sobre calidad de vida y bienestar en realidad va a ser distinto. Y lo otro, solo para cerrar también, está bueno tener presente esta cuestión del tema del cuidado y cómo hoy es un problema de género por un conjunto de aspectos estructurales de nuestras sociedades con una herencia machista desde el punto de vista cultural, pero de economía política, etcétera, etcétera. Si mañana derribáramos todo eso, pero no trabajamos en los aspectos urbanos, seguimos teniendo el problema del cuidado. Sean hombres, sean mujeres, y eso también hay que tenerlo presente. Bueno, en esta sociedad habríamos resuelto el tema de los cuidados también. Muchísimas gracias, Diego. Wendy, te paso la palabra. ¿Cómo sería una sociedad ideal sin pobreza de tiempo? Yo creo que un punto de partida y el cual estamos trabajando bastante en Bolivia es la despatriarcalización. Si despatriarcalizamos el tema de cuidados, ya no tenemos los estereotipos de género, que ciertos roles son para hombres, para mujeres. Si nos descolonizamos, que es algo que trabajamos bastante en el Estado plurinacional, yo creo que seríamos más equitativos, ¿no? Y las mujeres y hombres podríamos compartir todo y podríamos usar nuestros tiempos de maneras iguales, compartiendo todo lo que nos toca en la sociedad. Ahí sí ya podríamos hablar de igualdad. Muchísimas gracias, Wendy. Y por último, a Renata y a Diana. Renata, te paso la palabra. Vale, bueno, yo creo que un futuro libre de pobreza de tiempo sería uno en donde hay acceso a servicios de cuidado más a la mano para todos, pero en especial para las mujeres, y uno en el que tenemos datos, insisto, para poder ver en dónde siguen estando esas carencias para enfocar la política a seguir ayudando a solucionarlo en donde vemos que hay más privaciones. Muchísimas gracias, Renata. Diana. Yo creo que significaría el ejercicio pleno de la libertad, de escoger la vida que queremos vivir, los roles que queremos asumir, las actividades en las que queremos participar. Para mí eso sería una vida libre de pobreza de tiempo, un ejercicio pleno de la libertad. Muchísimas gracias, Diana. Yo creo que ahí estamos cerrando con un espectacular cierre que hemos hecho conjuntamente. Se habló de salud mental y de los servicios públicos y la accesibilidad a los servicios públicos, del carácter multidimensional de todas estas políticas y necesarias acciones para poder solventar la pobreza del tiempo. Obviamente los cuidados, la corresponsabilidad y la injusta organización social de los cuidados es un eje articulador que ya el movimiento de mujeres y feministas hace muchos años viene presentando, pero sigue siendo un desafío en América Latina, el Caribe y a nivel global. Pero agrego otro punto, que a veces es un punto complejo, ¿no? Pero que creo que sería una sociedad solidaria, porque si algunas tienen que descansar, hay otros que tienen que asumir que tienen algunos privilegios, ¿no? Y tenemos que poner la solidaridad, y esto no solamente en las personas, sino también en el mercado laboral y también en el Estado, ¿no? Entender efectivamente que si hay algunas personas que tienen más pobreza de tiempo es porque hay otros que no. Entonces tenemos que redistribuir
efectivamente y recompensar a aquellas personas que están. Entonces, vamos por hacia una nueva sociedad con un nuevo paradigma donde el tiempo sea un elemento central de medición, de entender para el desarrollo del bienestar de todas y de todos. Así que muchísimas gracias, ha sido un panel de lujo, ambos dos. Ana María, como siempre, mil gracias, y por último, muchísimas gracias a Marta y al equipo de la Barcelona Time Use por hacernos esta invitación al PNUD, y bueno, cuenten con nosotras y con nosotros para futuras acciones. Un saludo. Gracias. Gracias. Chao, estén gracias por la bien. invitación. Gracias, Un gusto. hasta luego, un gusto. Gracias, hasta luego.